Quedó atrás el temor. Entonces, la continuación del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Dios soberano eh, comienza a obrar también en su iglesia, bueno, y desde el principio, desde el Génesis, con Abraham, después con Moisés, el Señor es soberano y empieza a trabajar en su iglesia. Y como entrando en un resumen de lo que hemos ido viendo, no quería ir al principio, al capítulo 1, pero desde la muerte de Esteban, hermano de nosotros, él hace como un resumen perfecto de la soberanía de la historia de Israel, como desde Abraham, pasando por Moisés, llegando hasta David, en su argumentación, eh, refleja cómo Dios siempre ha estado presente en la historia del pueblo de Israel, guiándole eh, desde el desierto, con David, cómo la mano del Señor se ha ido levantando sobre el pueblo de Israel a lo largo de su historia. En la propia muerte de Esteban y posterior persecución de los primeros cristianos que ocasiona en ese tiempo la dispersión. Lo empezaron a perseguir, muchos tuvieron que arrancar. Recuerden que en la iglesia, en los primeros capítulos que vimos de Hechos, eh, la iglesia permanecía unida, tenían todos los bienes en común, perseveraban unánime en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en la alabanza, en la oración, tenían un mismo sentir. Esa iglesia, a raíz de todo esto, tuvo que eh, ser esparcida, arrancar porque lo empezaron a perseguir. Pero en vez de hacer desaparecerlo, fue peor para los planes de los fariseos, de todos aquellos que se oponían a la voluntad del Señor, porque el Evangelio se esparció. Y esto no era casualidad, no fue producto del azar, sino que todo esto el Señor lo permite en su soberanía, en su misericordia, para que el Evangelio sea proclamado en todo lugar. Así como decía en Hechos 8, en el capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, anunciando el Evangelio. Y así se empezó a propagar. Y esto no es para sorprenderse porque era el plan que el Señor Jesús le había anunciado a sus discípulos en el capítulo 1. Cuando se aparece el Señor Jesús, está 40 días con los discípulos, les dice eso. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Fue en el Pentecostés que se derramó el Espíritu Santo. ¿Y poder para qué? ¿Recibiréis poder para qué? Para ser testigos, para testificar de este Evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén, lo estaban haciendo, pero ahora correspondía hacerlo en toda Judea, en toda la región de Judea, en Samaria, más al norte y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que el Señor Jesús le dijo a su iglesia, para su hermano. Lo vimos al principio cuando partimos estudiando el libro de los Hechos. Ese siempre fue el plan. Y Jesús vino cuando estuvo, predicó, estuvo 3 años con los apóstoles, todo era parte del plan divino, maravilloso de nuestro Señor. Y me seréis testigos hasta el último de la tierra. Y si avanzamos al capítulo 8, vemos a Felipe. Allí Felipe, producto de esta dispersión, está en Samaria, predica, muchos son convertidos, miles, se hacen señales, se hacen milagros, al tal punto que la iglesia de Jerusalén llega esto a oídos de la iglesia y envían a Pedro y a Juan, creo, a confirmar a la iglesia. Y ellos traen un informe y revelan que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, igual como había pasado con ellos ahí en el Pentecostés. Esa era la voluntad del Señor, predicar. Ahí también Felipe, dentro de un ministerio próspero, con miles de personas, eh, cristianos nacientes, es llevado por el Señor soberano al desierto, por uno, por el etíope, ¿lo recuerdan? Allí en el capítulo 8, versículo 26, dice, un ángel del Señor, el ángel del Señor habló a Felipe. Y ángel en el original significa mensajero. Entonces es el mensaje, es la voluntad de Dios que se comunica a sus siervos
y los siervos actúan en obediencia, diciendo, levántate y ve al sur por el camino, descienda a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, y entonces él se levantó y fue. Ahí hay un siervo actuando en obediencia al Señor. Y así parte, hasta aquí también, en el capítulo 9 del miércoles pasado, cuando estudiamos, vemos cómo el Señor sale al encuentro de Saulo, el perseguidor, y el Señor lo transforma en un instrumento escogido para él. Eso leíamos en el versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Allí está el Señor, obrando en su iglesia, presente. No la abandona, no la deja, sino Él va guiando a su iglesia en la dirección de sus propósitos. Instrumento me escogido es este para que lleve mi nombre. Esas son las palabras que le da a Ananías. Y el Señor mismo se encarga de juntar a Saulo, que lo envía a una casa, va a Ananías y lo envía y lo junta. Por un lado está preparando el corazón de Saulo y por el otro lado también está llamando a un siervo para que sirva de testigo, testifique del mensaje del Señor y le comparta este mensaje. La historia que hemos ido viendo no se trataba de Esteban, ni de Felipe, ni de Saulo, ni de Ananías, ni del paralítico, ni de nadie. Toda la historia, hermano, se trata del Señor. El Señor guiando a su iglesia para que sirva de testigo, testifique. Porque recuerden, ese es el propósito que Jesús les da a los apóstoles en el capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el final de la tierra. Ese es el plan y no ha cambiado y tampoco va a cambiar. Y ese es el mismo propósito que tenemos nosotros como parte de la iglesia hoy en día. Veamos cómo el Señor sigue obrando en esta historia. ¿Qué aprendíamos en la clase pasada? Es que nadie, si Saulo fue alcanzado por la gracia de Dios, hermano, nadie está fuera del alcance de la gracia divina de nuestro Señor. Resistirse, hermano, no sacamos nada con resistirnos, causa dolor, duro es dar cosas contra el aguijón, veíamos ahí, y obedecerle al Señor, aunque nos cueste, porque esto lleva fruto eterno. Algunas reflexiones que pudimos sacar de estos primeros versículos del capítulo 9. Pero ahora vamos a avanzar desde donde nos quedamos, desde el versículo 20, porque mire lo que el mismo apóstol Pablo, bueno, ahora es Saulo, pero después va a ser el apóstol Pablo, habla sobre la obediencia. En Filipenses 3, versículos 7 a 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, en la obediencia. Saulo tenía una vida, tenía amigos, una reputación, pero todo eso para él, que era ganancia en un tiempo, ahora la estima como pérdida por amor a Cristo. Habla de un cambio de prioridades, un cambio de objetivos, un cambio de metas. Cuando el Señor transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. La obediencia de Pablo. Enseguida, luego de esto, Pablo se convirtió, en el versículo 19 dice que recobra la vista, se bautizó eh, y predicaba y estuvo un día con los apóstoles, con los discípulos, perdón. En el versículo 20 dice así, enseguida, después que se bautizó, después que recuperó la vista, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos, atónitos, hermanos. Y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Recuerden que había pedido carta de autorización para llevar los presos, encarcelarlo y allí ejecutarlo. Ellos lo sabían y se preguntaban esto. Pero Saulo en el 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo demostraba con sus hechos, con sus palabras.
entre más ellos se cuestionaban, él más se esforzaba por demostrar de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto los confundía, porque sabían de que Saulo era el que venía a buscar, a arrestar a los cristianos, y ahora él mismo estaba predicando de que Jesús era el Hijo de Dios. Eso los dejaba atónitos, confundidos, y no le encontraban explicación. Pero Saulo, en, en amor a Dios, predicaba valientemente. Y este es el cambio que vemos en Saulo, que pasó de ser perseguidor a un testigo de Jesucristo. Fue transformado, se bautizó y testifica que ese fue para lo cual el Señor lo llamó. Proclamaba el Evangelio de Cristo en las sinagogas a judíos. Y esta es como en la estrategia evangelística de Pablo, porque después lo vemos predicando en cada ciudad, en cada sinagoga, predicando el Evangelio. Proclamaba con su voz, pero también lo hacía con su carácter. Demostraba esa transformación. Ahí en el versículo 21 22 vemos que los judíos de Damasco estaban atónitos y confundidos, porque él lo demostraba. No era tan solo con palabras, sino con su carácter. Hermanos, y en esto es importante reflexionar y tomar un tiempo porque una vida transformada por Cristo es imposible que se vea igual que antes de Cristo. Hermanos, si Dios habita en la persona, si el Señor la libera del pecado, es imposible que continúe viviendo de la misma manera. Es imposible que siga viviendo como si Dios no existiera y esclava de su pecado. En Romanos 6 habla sobre la esclavitud del pecado y la libertad. Cómo somos libres. Si usted tiene tiempito, después también lo puede leer y estudiar en Romanos capítulo 6. Pero ahora me quería apoyar del versículo 16, cuando establece el punto de que somos esclavos del pecado o siervos del Señor. El versículo 16 dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Antes éramos esclavos, cuando no conocíamos al Señor, cuando el Señor no nos había liberado, nosotros éramos esclavos del pecado porque era imposible para nosotros hacer la voluntad de Dios. El versículo 18 dice, una vez, dice, libertados del pecado, una vez que ya fuimos libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, en obediencia para justicia. Actuamos en obediencia para el Señor. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida Siempre eterna. espérate. Eh, Caminamos hacia la santificación. Ese es el proceso de todo cristiano. Y ese es el proceso en el cual también eh, vivió Saulo. Pasó de ser esclavo del pecado antes de conocer a Jesús, fue libertado por él y ahora era testificado. Y en este proceso, santificado. Entonces, cuando nosotros somos como cristianos, somos liberados de la esclavitud, ahora tenemos libertad para hacer la voluntad de Dios, para vivir en obediencia para justicia. Y el fruto de vivir en obediencia para la justicia, el fruto es esta santificación. Y la santificación tiene el concepto o la idea de es un proceso. No es algo que empieza y termina, algo instantáneo. Es un proceso de santificación. Y el fin último de la santificación es nuestra vida eterna. Y todo esto está garantizado según nuestro Señor. Entonces, hermanos, nosotros, como hoy en día, y cada cristiano está llamado a obedecer eh, a la voz del Señor. Obedecer implica ocuparnos de nuestra salvación. Pablo, en la carta a los filipenses, les dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Si usted tiene Biblia ahí lo puede buscar también. Dice,
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, si el Señor nos hizo libres, somos transformados y el Señor pone en nosotros, por medio de su Espíritu, el hacer, el querer primero y el hacer también por su buena voluntad. ¿Hacer qué? Obras de obediencia para justicia. Por tanto, amados hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los filipenses sobre la obediencia, cómo el Señor Jesucristo se humilló en obediencia y porque nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta el final, nosotros, por eso dice, por tanto, amados míos, debemos de obedecer. Y eso implica ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, con un temor reverente, tomando las cosas en serio, no a la ligera, eh, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y eso lo vemos en Pablo, perdón, en Saulo o Pablo, pero en este caso Saulo. Lo vemos en él, que él empieza a querer hacer la voluntad de Dios, el querer y también hacer su buena voluntad. Hermano, y cuando nosotros somos transformados y tomamos la decisión de obedecer a la palabra de Dios, porque el Señor la pone en nuestro corazón, porque Él es el texto lo dice, Dios es el que en vosotros produce. Él está obrando en nosotros. Cuando empezamos a desear la voluntad de Dios, instantáneamente, hermano, empieza la lucha interna. Y eso es una realidad también para el cristiano, porque allí en Gálatas capítulo 5, el propio apóstol Pablo le dice a los Gálatas, le dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hermano, nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne, eh, siempre va a tender hacia el pecado, independizarse de Dios. Pero por el otro lado está nuestro espíritu que el Señor pone en nosotros, nuestro espíritu transformado, el que ama a Dios, el que busca hacer la voluntad de Dios, el que quiere y el que busca hacerla, que busca vivir en obediencia. Se genera una lucha, porque la carne no quiere, pero el espíritu sí. Es una lucha interna que tiene cada creyente. Pero eso no implica que tengamos una lucha y que vivamos en derrota. No es así, porque si nos apoyamos de Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo también testifica que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, ahí en la cruz. Por eso, todo es hecho nuevo. El viejo hombre está crucificado allí, con sus deseos, con sus anhelos, ahí en la cruz. El versículo 14 del mismo capítulo 6 de Romanos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya nos enseñorea porque fuimos libres, libres del pecado y ahora servimos en obediencia al Señor. Ya hemos sido liberados. Primera de Corintios 10:13 nos dice también que fiel es Dios, que que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Hermano, la vida del cristiano no puede ir de derrota en derrota. El Señor Jesucristo nos dijo que Él venció al mundo y Él tampoco no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Siempre va a haber una puerta. Juan también nos dice, porque hermanos, si confesamos nuestros pecados, si por alguna razón nosotros caemos, tropezamos, caemos en tentación, tenemos esta palabra fiel, que si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonarlos. Entonces,
debemos de poner nuestra confianza en su palabra, en nuestro Señor. En Filipenses 1:6 tenemos otra promesa también, que el que comenzó en vosotros o en nosotros, la buena obra, la perfeccionará. Hermanos, debemos de tomarnos de la mano del Señor y confiar en su palabra. No estamos solos en este proceso de santificación en el cual el Señor nos llama a la obediencia en amor, en misericordia. Y cómo no alabar a nuestro Señor, cómo no agradecer, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos justificó. Romanos 8, 1, 12 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, son promesas, palabras de nuestro Señor que deben de generar gozo en nuestro corazón, confianza, gratitud, esperanza, eh, porque no estamos solos, porque no depende de nuestra fuerza, porque si dependiera de nuestra fuerza, hermano, no habría nada seguro, pero está en las manos del Señor. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y si llegamos a caer, hermano, vayamos a los pies del Señor en arrepentimiento y confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos, lo que sea, hermano, lo que sea. Y el llegar o ir a los pies de Cristo en arrepentimiento es obra del Espíritu Santo que pone en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Él es el que pone el arrepentimiento en nosotros. Hermano, entonces cuando nosotros empezamos a actuar en obediencia al Señor, debemos de hacernos un autoexamen. En el proceso de la santificación es clave examinarnos todos los días, examinar todas las áreas de nuestra vida, escudriñar en nuestro corazón, escudriñar nuestros pensamientos. Mire lo que dice 1 Corintios 11. Aquí está hablando sobre la Santa Cena, pero el principio es el mismo, que nos examinemos, porque allí en la Santa Cena había muchos que estaban participando de la Cena del Señor indignamente. No lo estaban haciendo, habían abusos, lo hacían con egoísmo, sin misericordia, eh, y estaban tomando esta Santa Cena indignamente. Eso dice allí en 1 Corintios 11, 27, pero nosotros vamos a leer el versículo 31 al 32. Y este es el principio de examinarnos, porque tiene un impacto directo en nuestra santificación. Mire lo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Quizás parece un poco complejo al principio, pero no lo es tanto. Hermanos, mire, cuando dice que nos aconseja Pablo que nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este juzgado, en el original, tiene como, lo escribí ahí en la presentación, tiene el sentido de ser evaluados. Entonces, si nosotros nos examinamos, nos evaluamos a nosotros mismos, no seríamos evaluados, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque empezaríamos a evaluar, a examinar nuestra mente, nuestro corazón, eh, qué hago, cómo administro mis finanzas, cómo están mis finanzas. Y empiezo a examinarme a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué hago en mis tiempos libres? ¿Qué hago en mis tiempos de ocio? ¿Qué es lo que hago en ese tiempo libre? Me examino a la luz de la Escritura. ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con los hijos? La crianza. ¿Cómo está mi relación con mi jefe? Con mis colegas, con mis amigos, en la iglesia. Examino todas las áreas de mi vida y muchas otras más. Usted también puede pensar en otras. A la luz de la Escritura. Si nosotros hiciéramos ese ejercicio, eh, a la luz de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, podríamos escudriñar y darnos cuenta en qué área estamos fallando y tomar medidas. Orar, arrepentirnos, buscar restablecer una relación, ordenarnos. Podemos hacer algo. Y si hacemos eso, hermanos, no vamos a ser juzgados, no vamos a ser evaluados.
porque nos examinamos. Pero si no nos examinamos, seremos juzgados. Mas siendo juzgados, dice el versículo 32, y este juzgado en el original tiene el sentido de ser llevado a rendir cuentas por las acciones de uno y ser sentenciado en consecuencia. Entonces, si nosotros no nos examinamos, no nos evaluamos, vamos a ser juzgados. Dice, somos castigados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y es para dar un gloria a Dios, es para decir bendito Señor, es para alabar por su corrección, porque no es por hacernos sufrir, tiene un propósito divino. Y ahí dice, para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina del Señor es un acto de amor, así como el Padre corrige a sus hijos porque los ama, así el Señor también trata con nosotros. Su palabra dice, nosotros veneramos a nuestros padres que nos corregían como ellos quieran. ¿Cómo no venerar, cómo no alabar a nuestro Señor que nos corrige de forma santa, de forma perfecta, en su infinito amor, misericordia, sabiduría? Somos corregidos por Él. Porque como leíamos los versículos anteriores, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Nos perfecciona cada día. Es en el proceso de santificación. Está su palabra, que habla nuestro corazón, que nos habla nuestra vida, y nosotros debiéramos de actuar en obediencia. Pero si por alguna razón no nos damos cuenta, somos un poco rebeldes, nos cuesta, el Señor nos va a corregir, porque nos ama. Es, es un gesto, es una muestra del infinito amor de nuestro Señor por nosotros, que no nos deja, se preocupa por nosotros y nos conoce. Entonces, hermanos, el llamado es a esforzarnos seriamente, con temor y temblor. No sea algo, Pablo dice, no como dando golpes al aire, sino intencionalmente. Recuerda el pastor, nos decía el domingo de que teníamos que empezar a hacer las cosas con una intención, intencionalmente. Hermano, estamos llamados a vivir con esta intención, con este objetivo, con esta meta, de vivir en santidad. Revise sus relaciones, sus finanzas, sus metas, sus sueños, sus planes, y que el Señor hable a su vida. Esforcémonos en esto. Y así poder demostrar como Saulo demostró con palabras, pero también con su carácter, que así como su carácter fue transformado y dejaba atónitos, perplejos a los judíos allí en Damasco, nuestra vida también vaya demostrando y diciendo con nuestro carácter la obra que el Señor hace en nosotros. Amén. Y continuando la lectura, entre este versículo y el que viene, pasa mucho tiempo, el cual no está escrito aquí en el capítulo 9, pero si nos apoyamos de lo que el propio apóstol Pablo escribe en en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, que es la primera carta que él escribe, eh, podemos tener luces de lo que Saulo hizo durante este periodo de tiempo de muchos días, como se relata ahí en el libro de Hechos. Mire lo que dice, del testimonio de las palabras de la boca de Saulo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. Está hablando del momento en cuando él fue llamado, Jesús se le apareció, quedó ciego, cayó del caballo. Desde ese instante que el Señor lo llama, bueno, desde el principio, él habla desde que el Señor lo llamó desde el vientre de su madre, en la soberanía, en el plan de Dios. Él dice que no consulté enseguida con carne y sangre, no consultó con ninguna persona. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, con nadie. Dice, punto y coma, sino que fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, el apóstol, ahí, y permanecí con él 15 días, como 2 semanas. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Recuerden que allí en Jerusalén estaban persiguiendo a la iglesia.
Entonces, lo más probable es que muchos fueron esparcidos, fueron, y así también el evangelio se proclamó. Saulo se va a Arabia un periodo de tiempo y vuelve a Damasco. Y aquí continúa la historia. Volvemos al versículo 23 de Hechos. Y continúa diciendo el relato. Pasados muchos días, estos 3 años que Pablo cuenta allí en los Gálatas, donde él fue capacitado, los estudiosos, los entendidos dicen que allí fue eh, preparado por el propio Señor Jesucristo, así que se le apareció, y muchos los comparan con los 3 años de ministerio que tuvo Jesús con los discípulos, con los 12 apóstoles, perdón, con sus discípulos. También pasa este tiempo, estos 3 años, este tiempo, Pablo siendo instruido por el propio Señor Jesús, que es también uno de los argumentos de su apostolado posteriormente. Entonces, dice así, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Saulo llevaba predicando en Damasco que Jesús era el Hijo de Dios, eh, predicando del Mesías, y los judíos eso les enervaba. Dice el versículo 24, pero dice que los judíos resolvieron en consejo, se pusieron de acuerdo para matarle. Imagínense. Pero las acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Las entradas y las salidas las tenían protegidas para que Saulo no se pudiera escapar. Pero entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Así lo dice la versión Reina Valera del 60. Otras versiones, como la Reina Valera, la propia Reina Valera, pero la versión 2015, una versión más actual, más revisada, la NBI, quizás usted tiene, la NBLA, otras versiones, otras traducciones, traducen este mismo versículo de la forma en que dice sus discípulos. Sus discípulos le bajan a medianoche. De la forma en que sean sus propios discípulos, sean otros discípulos, vemos que ya Saulo ya se había ganado la confianza, producto de su testimonio, producto de su carácter transformado, la confianza de estos discípulos. Y producto de su predicación, lo más probable es que él también ya había hecho discípulos que aprendían de él. Pasó un tiempo en Damasco testificando, con palabras, con sus hechos, fue transformado, lo veíamos el miércoles pasado, se bautizó, testificó y también hizo discípulos. Hermano, y el resultado de predicar con fidelidad la palabra del Señor, predicarla con verdad, ese es el resultado. Se hacen discípulos se multiplican. Y también por otro lado está el reino de Dios y también está el reino de las tinieblas, que se opone a la voluntad de Dios. Y obviamente, y se ve muchas veces, eh, cuando se predica la palabra con fidelidad y con verdad, como decía, se levanta oposición. Y lo vemos también en este caso. Había persecución y hasta el punto de que planearon asesinar a Saulo. Entonces él debe huir de aquel lugar, aunque lo estaban resguardando en la entrada y la salida para buscar matarle. Pero siempre el Señor provee una salida, siempre el Señor provee para que sus hijos cumplan con su propósito, el propósito para el cual el Señor los llamó. Siempre provee una salida, eh, porque el Señor no deja a nadie. Aquí una imagen de la actualidad de los muros de Damasco que quedan, de la ciudad amurallada. Ahí usted ve una puerta grande, aquí hay un mapita, hay varias puertas por donde se podía entrar y salir, y estaban protegidas, resguardadas para atrapar a Saulo y darle muerte. Y por una de estas murallas, me imagino yo, hay un grupo de discípulos bajándolo en un canastito para que pudiera huir de aquel lugar. Era una imagen. Si continuamos leyendo en el versículo 26 al 29,
¿Qué hizo después Saulo que salió de Damasco? Fue a Jerusalén. Y los entendidos también, estudiosos de la vida de Pablo de aquel tiempo, eh, están de acuerdo de que tuvo que haber sido un periodo corto, que coincide con los 15 días que Pablo relata en su carta a los Gálatas. Recuerdan que después fue a Jerusalén a ver a Pedro y estuvo allí por 15 días, decía. Este es el periodo que viene ahora. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Yo creo que era más que obvio. Era el que los perseguía, él estuvo ahí, aprobó la muerte de Esteban, era el recuerdo que tenían de él. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Obviamente desconfiaban, pensaba que era un plan, que se acercaran a él y ¡pum!, lo iba a arrestar. No confiaban en él. Entonces, y aquí vuelve a aparecer nuestro hermano Bernabé, en amor, en obediencia al Señor, tomándole a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor cuando iba camino a Damasco, el cual le había hablado, Jesús le había hablado, y cómo en Damasco había hablado también valerosamente en el nombre de Jesús, este Saulo en el que ellos estaban desconfiando. El versículo 28 dice así, continúa diciendo, y estaban con ellos en Jerusalén. Ahora Pablo había sido integrado, estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía con total normalidad, en confianza, estaba allí. Y hablaba denodadamente, con denuedo, con valentía, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos, hermanos, procuraban matarle. Otra vez sale de una y entra otra, lo intentan matar. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Saulo predicaba en Damasco y predicaba también en Jerusalén. Para eso el Señor lo llamó, para predicar a los israelitas como él, a los judíos como él, testificando del Señor con sus palabras en el versículo 29 y hablaba denodadamente, con valor, con denuedo, con valentía del Señor y discutía y disputaba ahí, argumentaba con los griegos y con su carácter. Versículo 27. Entonces, Bernabé toma el testimonio de Pablo y lo comparte con los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Indirectamente, su carácter, su testimonio es testificado por Bernabé, que confía en el testimonio, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, lo presenta a su hermano en Jerusalén. Y ellos le reciben, y ahí está la expresión, entraba y salía, con total normalidad. Ya los hermanos eh, habían empezado a confiar en él. Y cabe mencionar o destacar que los que anteriormente habían sido sus amigos, porque recuerden que eh, Saulo había nacido de Tarso, era una ciudad griega del Imperio Romano, pero que griega. Él era un judío helenista por la influencia de los griegos en sus costumbres, en sus tradiciones. Y ellos que anteriormente eran sus amigos, los griegos, ahora hacían planes para matarlo. Y era salvado o ayudado por los que Saulo anteriormente andaba buscando para matar. Y ahí uno ve el poder de la mano de Dios cambiando las circunstancias. Lo que parece imposible para nosotros, el Señor lo puede hacer. El Señor puede obrar, cambiar las circunstancias, la realidad que nosotros vemos, nuestra realidad, cuando nosotros vivimos por fe, el Señor puede cambiar completamente esa realidad. Hermanos, debemos de confiar en nuestro Señor y ser valientes y actuar en obediencia. Hermanos,
Saulo debió permanecer allí, como habíamos mencionado antes, alrededor de 15 días. La iglesia desconfiaba, obviamente, porque no creían que era discípulo, pero esta realidad cambia cuando el Señor interviene. Y Bernabé, en obediencia, da testimonio de Saulo a la iglesia, de su conversión, de sus palabras, de lo que hizo allí en Damasco, como allá también salió arrancando, producto de que lo quería también matar. Saulo testificó con valentía durante estos 15 días, eh, ganándose la confianza de algunos, pero también el rechazo de otros que procuraban matarle. Pero siempre, hermano, y en la constante, en la vida, en los testimonios que podemos leer en la Escritura, en la Biblia, pero también en nosotros, en usted, hoy en día, el Señor, hermano, siempre provee una salida para los problemas, para nuestras situaciones, el Señor siempre provee una salida. Y lo vemos aquí en el versículo 30, cuando dice, cuando ellos se enteraron de que los judíos griegos estaban armando planes, lo sacan de allí, lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Cesarea, que era una ciudad puerto, y ahí lo más probable es que lo hayan enviado por barco a Tarso, a su ciudad natal, de donde él era y tenía, me imagino yo, familia, conocido, y ahí le perdemos un poco el rastro a la actividad de Saulo. Más adelante, capítulo 11, nos vamos a volver a encontrar con la vida, el testimonio de Saulo. Y esto, hermano, no fue un fracaso o cobardía huir de allí de Jerusalén, quizás podríamos pensar, pero se tuvo que haber quedado predicando, evangelizando. Pero no es así. Muchas cosas para nosotros pueden parecer fracasos cuando hacemos la voluntad de Dios, pero no es así, porque estaba todo en los planes, en la voluntad del Señor. Lucas, y aquí, siempre Lucas, entre tema y tema, pone un sumario, como un resumen, que da cierre a cada narrativa. Y aquí lo hace también porque va a cambiar de tema. Y aquí va a entrar otro personaje en el cual vamos a empezar a ver, que es Pedro. Y el versículo 31 dice así. Entonces, haciendo como un resumen, hasta aquí de la historia, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ese es el resumen de la historia de la iglesia hasta este tiempo. El mayor perseguidor, el mayor Saulo, ahora era cristiano. Y obviamente la iglesia ahora empezó a disfrutar de cierta tranquilidad, de cierta paz, porque el que andaba buscándolo de sinagoga en sinagoga, casa en casa, con autorizaciones, arrestando a hombres, mujeres, mandándolos presos para que sean arrestados y ejecutados, ahora él estaba testificando, predicando de que Jesús era el Hijo de Dios. Vino un tiempo de paz, de tranquilidad ahí en Judea, Galilea y en Samaria. Y hermano, y también es importante hablar de que Lucas lo menciona así, dice, entonces las iglesias, unificando las iglesias que estaban allí en Jerusalén y también las que estaban en Samaria. Ya no habían una división. Samaritanos y judíos ahora eran una sola iglesia. Diferentes iglesias locales, por decir, pero eran una sola iglesia. Las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, allí donde Felipe estuvo predicando. Todas eran edificadas en el temor del Señor, en esa reverencia a nuestro Señor. Es una reverencia eh, con respeto, es como una mezcla de amor y admiración, eh, es como la actitud que tiene un hijo con un padre que le ama, le tiene admiración, pero también respeto. En ese sentido, la iglesia iba creciendo.
andando en temor del Señor, con seriedad, en amor, en admiración, en respeto, y se acrecentaban, se multiplicaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. No era por la obra de Saulo, no era por la predicación de Felipe, no era por la obediencia de Ananías, eran fortalecidas por el Espíritu Santo. La soberanía, el Dios soberano, haciéndose cargo de su iglesia, es su proyecto. Y nosotros nos unimos a los propósitos del Señor y somos usados con Él cuando no actuamos en obediencia. Y aquí hay un pequeño mapita, en la esquinita está Cesarea, al ladito está Jerusalén, es llevado, ahí hay una fotito de la actualidad de la ciudad de Cesarea y de Tarso, donde era originario Saulo. Ya. Y aquí entramos entonces al ministerio de Pedro, que es del capítulo 9 hasta el capítulo 11. Dice así, hermanos, el versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lidia. ¿Quiénes eran todos visitando a todos? Los que en el versículo 31 decía, toda la región de Jerusalén, eh, en Judá, en Samaria y en Galilea. Las otras traducciones, las traducciones NBI, NTV, NBLA, Dios habla hoy, la DHH, son otras traducciones, lo traducen de esa manera, visitando todas las regiones. ¿Cuáles regiones? La del versículo anterior, 31 que leímos, que representaban a, a todo el pueblo de Israel. Samaritano, en Galilea y en Judá, Pedro iba visitando a los hermanos, a las iglesias que se habían conformado allí. ¿Recuerdan que Pedro con Juan fueron a Samaria a confirmar a la iglesia de Samaria? Ya ellos iban por todas las regiones visitando a los hermanos de lugar en lugar. Y allí está Jope, Lidia, Jerusalén, no sé si lo alcanza a ver en el celular, yo creo que se debe ver chiquitito, pero allí están las ciudades, están cerquitas, una al lado de la otra. Lidia y Jope, que era una ciudad costera. Ahí hay una fotito de la actualidad de lo que es la ciudad de Jope. Y aquí vemos a tres personas especiales. Miren lo que dice, continuando leyendo el versículo 33 y 34. Y aquí vemos a Eneas. Miren lo que dice. Pablo, visitando a la iglesia, a los hermanos, llegando allí a Lida, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Hermanos, aquí vemos a Pedro actuando, pero sirviendo como testigos del Señor. Cuando él dice, Jesucristo te sana. No fue Pedro, fue Jesucristo. No es por las habilidades de Pedro. ¿Se recuerdan que en el capítulo 3, cuando sanó a otro paralítico, le dice allí en el versículo 12, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Ese era el testimonio que decía Pedro. Él estaba claro de que no era por sus obras, no era por su poder o su piedad, sino era Jesucristo el que hacía la sanidad, el milagro. El milagro, hermano, no es capaz de producir fe en sí. Lo que produce fe es la palabra de Dios. El milagro siempre confirma al autor, al mensaje o al mensajero. Y en este caso era Pedro, que venía a anunciar un mensaje. Eso es lo que él venía haciendo de ciudad en ciudad por todas las regiones del lugar, visitando iglesias, predicando de Jesucristo. Entonces cuando yo me imagino no está escrito, pero cuando le dice a Eneas, Jesucristo te sana, y él se sana, se levanta, es capaz de pararse, y hacer su cama, yo creo que la pregunta lógica es, ¿y quién es Jesucristo? Jesucristo te sana y yo ahora puedo caminar.
yo le pregunto, ¿y quién es ese tal Jesús? Y me imagino yo que Pedro ahí ¡pua! predicó, predicó y se convirtió en eso. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron, fue notorio, y muchos se convirtieron al Señor. Como era la tónica de Pedro, veía, hacía un milagro y se ponía a predicar en el templo, en la ciudad, donde fuera, él predicaba. Y aquí con Eneas no fue el caso diferente porque muchos, dicen, se convirtieron al Señor. También están las Dorcas. Continuamos leyendo, 36 al 41 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. Era como una buena mujer. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí en Lida, esto está sucediendo en Jope, como se enteraron de que estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tarde usted en venir con nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y le dio la mano y la levantó y llevó a los santos y a las viudas, la presentó viva. Otro milagro que Pedro hace eh, allí bueno, no este no, pero allí en Jope. Pedro es utilizado como instrumento. Claramente no era su poder, que es lo que hace Pedro, se inclina y ora al Señor. Pero vemos aquí que Dorcas o Tabita, era la traducción griega, era una mujer. ¿Cómo la podríamos describir? Rica en buenas obras, eso dice el texto, que continuamente hacía obras de caridad, era querida por muchas personas de fe, era trabajadora, empeñosa, me imagino yo, porque hacía estas túnicas, yo creo que se las enseñaba a hacer, cómo se tejían, cómo se elaboraban a otras mujeres, para que también pudieran quizás venderlas, comercializar con ellas, eh, o utilizarlas en sus casas, con su familia. Era como una buena mujer, me imagino yo que es como una persona como de iglesia, me imagino yo, que era querida, amada, tanto que enviaron a hombres a buscar a Pedro para que llegara. Y de fe también, porque tenían, por algo enviaron a Pedro a buscarlo. Hermano, pero esta buena mujer no era exenta a la realidad. ¿Y cuál es la realidad, hermano? Es que y nosotros lo sabemos, que todos nos enfermamos. Todos podemos subir accidentes, probablemente como Eneas. Yo no sé si habrá sido un accidente por el cual él llevaba 8 años prostrado en cama, o quizás también fue una enfermedad. No lo sabemos. Pero todos algún día también vamos a enfrentar la muerte. Pero sea el caso que sea, hermano, el Señor tiene el poder para cambiar las circunstancias con el fin de cumplir con su propósito. El Señor tiene todo el poder para cambiar cualquier realidad, cualquier circunstancia, con el fin de cumplir su propósito. Una vez más, hermano, el texto nos deja ver que no es Pedro. ¿Qué nos dice el texto? Que Pedro se arrodilló y oró. Es el Señor el que hace su divina voluntad, que la hizo allí también con Tabita. Y esto, dice el 42, se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor, igual que en Lida. Pedro aprovecha la instancia y predica. Aquí no lo menciona, pero en la tónica de todos los discursos que dio Pedro,
hacía milagros y predicaba. Para eso el Señor lo había enviado. El ministerio de Pedro era allí hacia los judíos. Y por otro lado, ya terminando, está el testimonio de Simón, el curtidor, en el versículo 43. Hermano, mire, es muy bonito. Pedro se quedó, y así termina, y podría pasar desapercibido, pero tiene una gran importancia. El versículo 43 dice, Pedro se quedó en Jope muchos días, con un tal Simón que era curtidor. Hermano, el curtidor y hoy en día sigue siendo una persona que trabaja con pieles, que las curte, saca la piel y con ello trabaja. Pero en aquel entonces, para un judío, eso era una abominación. Eran considerados impuros por tener contacto con cadáveres constantemente. Y quienes trabajaban con esto, además, eran despreciados por todos, porque eran impuros, estaban en contacto con cadáveres, no era un trabajo que podía hacer un judío. Eh, Vivían fuera de la ciudad, obviamente, si nadie los quería, en ciudades costeras, como en el caso de Jope, porque ellos, por su trabajo, tenían muchos desechos, las entrañas del animal, la sangre que caía, eso se acumulaban. En aquel entonces no existían las condiciones que tenemos hoy en día nosotros como de alcantarillado, entonces eso generaba malos olores, la llegada de, de plagas como ratones, moscas, no sé, me imagino yo, entonces eran despreciados más encima. Y por el nombre, Simón, que era un archiconocido nombre utilizado dentro del pueblo judío, se puede suponer de que Simón el Curtidor tenía origen judío. Entonces, y el hecho de que Pedro se quedara muchos días con Simón no es menor, porque para los judíos, como les decía, no estaba permitido compartir con este tipo de personas impuras. Pero Pedro, hermano, empieza a romper estos prejuicios sociales, estos rituales religiosos, por obra del Espíritu Santo y empieza a prepararse el camino para que todos los gentiles sean considerados también dentro de la iglesia. Todos entren, como se puede decir, por la puerta ancha. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 10 con la conversión de Cornelio, el próximo miércoles. Así que no se lo pierdan. Esto empieza a cambiar. Entonces, hermano, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Porque al final se mencionan a Eneas, Dorcas y Simón en un solo versículo. Eneas probablemente no era creyente. No se menciona nada bueno de él, como Dorcas. Lo único que se menciona es que llevaba 8 años enfermo. Entonces yo creo que no hacía buenas obras, no hacía caridad, porque llevaba 8 años postrado. No se dice nada más de él. Por otro lado, en el otro extremo, está Dorcas, que era rica en obras, piadosa, pero muere. Y también aparece Simón, el curtidor, que probablemente era judío y era apóstata porque reniega de sus creencias, porque para llegar a trabajar en eso tuvo que haber renunciado a todas sus creencias, sus costumbres, porque vivía de una actividad prohibida. Imagínense una actividad prohibida en el día de hoy. Así era más o menos entonces, como en esa condición se encontraba viviendo Simón. ¿Qué vemos en estos tres casos? Hermano, vemos la soberana voluntad de Dios en acción. Por un lado, opera la gracia de Dios opera allí en alguien que quizás no ha hecho nada bueno para merecer su gracia. También sobre otra persona que aparentemente tiene muchos méritos, una persona piadosa. Y también esta gracia actúa sobre alguien que se apartó. La gracia del Señor, soberana, es capaz de actuar en todos. Nadie queda fuera de la gracia de Dios. Alguien que no tiene nada bueno, que no ha hecho nada, alguien muy piadoso, muy bueno, o alguien que se apartó
quizás de los caminos del Señor, todos pueden optar a la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la introducción, este capítulo 9 es la introducción para lo que va a hacer el Señor con la conversión de Cornelio. Y Pedro es un instrumento al cual él va a utilizar. Hermano, resumiendo ya para terminar, Dios en su soberanía, vimos en el capítulo 9, escoge a Saulo como instrumento. Lo escoge como un instrumento. Y vemos a Saulo testificando. Saulo es capaz de testificar con sus palabras y con su carácter. ¿Qué podemos reflexionar de esto? Es que nosotros también debemos de cultivar un carácter, el carácter que hubo en Cristo. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación, autoexaminarnos a nosotros mismos, ocuparnos de nuestra salvación en obediencia. Debemos vivir en obediencia. Y por otro lado, es que Dios en su soberanía también derrama su gracia sobre todos, como Eneas, una persona no creyente, como Dorcas, una persona piadosa, como Simón, una persona que se había apartado. ¿Qué podemos reflexionar al respecto? Es que, hermano, nadie está fuera de la gracia de Dios. Usted, yo, su familiar, su amigo, su vecino, nadie está fuera de la gracia del Señor. Debemos de presentar en oración y testificar con nuestra palabra, con nuestro carácter. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.